Si te encantó el Granny Square 3D de la oveja, prepárate porque hoy seguimos con nuestra colección de animales de granja. En este tutorial te enseñaré a tejer una adorable vaca 3D Granny Square, perfecta para sumar a tu manta tejida o para cualquier otro proyecto creativo. Veremos el paso a paso, los detalles en relieve y algunos consejos para que quede perfecta. Así que toma tu hilo y ganchillo y empecemos. Hola, soy Ana Carolina. Quería darles la bienvenida a mi canal de YouTube, Cats and Yarns. Antes de empezar, recuerda que este Granny Square combina texturas y detalles en relieve para darle forma a nuestra vaca. Te mostraré cada parte paso a paso, desde la base hasta los pequeños detalles como el hocico y las orejas. Así que prepárate y sigamos tejiendo juntos esta hermosa colección de animales de granja. Si lo que van a tejer es una manta, tengan en cuenta que el square mide aproximadamente 18,5 por 18,5 centímetros si lo tejen como yo con hilos de grosor medio como estos y un ganchillo de 4 milímetros. Usaremos 5 colores base. 5. Marrón oscuro para la cara de la vaca. ¿Sí? ¿Ven ese grosor? Beige claro para la frente y el hocico, como este que ven acá. Un rosa claro para la parte interna de las orejas. Negro para los ojos y los cuernos, y por último un verde para completar el cuadrado simulando una hermosa pradera. Como les había adelantado, para este grosor medio de hilados, este ganchillo de 4 milímetros está genial. Si ven que les queda un poco apretado el tejido, pueden usar uno más grueso como este, o anatómicos, y de paso cuidamos nuestras manos y prevenimos dolores como estos que tengo acá. Y les recomiendo, para evitar errores, el uso de marcadores, ¿sí? Vamos a dividir el trabajo en secciones empezando con el square y la cara de la vaca. Para ello usamos el color marrón y hacemos un anillo mágico. Tomamos el extremo del hilado con la izquierda, con la otra arrollamos formando una X. ¿Ven? Tomamos el ganchillo y lo pasamos por debajo de la primera hebra, enganchamos la segunda y la traemos. Giramos el ganchillo formando una lazada y con mucho cuidado enganchamos la hebra y hacemos otra lazada para sujetar, retirando los dedos con mucho cuidado. Sujetamos bien el hilado y así quedó formado nuestro anillo. Podemos así comenzar con la ronda número 1. Hacemos una lazada para tomar altura que no cuenta como punto y pasamos a tejer dentro del anillo. Tejemos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ven cómo quedan? Ahora debemos tomar
el extremo y cinchar para cerrar el anillo, ese anillo mágico que generamos, que nos permite ajustar el centro cuanto queramos. Si no estamos conformes, seguimos cinchando. Ahí sí, bien. Volvemos a colocar nuestro ganchillo y debemos unir al primer punto bajo que tejimos con un punto deslizado. A veces cuesta encontrarlo. Primero van a ver la primera cadena de altura que hicimos y después van a ver dibujada la B. Por allí introducen el ganchillo. A veces cuesta un poco. Toman el hilo y lo traen hacia adelante y continúan pasándolo por debajo de la hebra que está en el ganchillo, y así cierran y terminan la ronda número 1. Para controlar que no hubieron errores, cuenten. Deben de tener 6 puntos bajos en total y les recomiendo que marquen ese primer punto con un marcador. Más que nada si no están acostumbrados a tejer en redondo todavía. Para comenzar con la ronda número 2, deben de tejer 3 cadenas de altura que cuentan como punto alto. 1, 2 y 3. Y luego tenemos que hacer 3 puntos altos en cada uno de los siguientes 5 puntos bajos. Picamos en el siguiente y tejemos 3 puntos altos. 1, cierro 2, cierro 2. En el mismo hacemos el segundo punto alto, engancho y cierro de a par, engancho y cierro de a par, y en el mismo el tercero, engancho y cierro 2, engancho y cierro 2. ¿Ven cómo queda? Hicimos 3 en un mismo punto. Vamos a repetir 4 veces más. Picamos en el siguiente y debemos de tejer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. En el siguiente hacemos 1, 2 y 3. En el siguiente la misma secuencia hasta completar los 5 primeros puntos bajos. Cuando llegamos al último, tenemos que tejer solamente 2, porque las 3 cadenas del inicio cuentan como un punto alto. Entonces, en ese último punto bajo, tejemos un punto alto, traigo la hebra, me quedan 3 lazadas, cierro 2 y cierro 2 y un segundo. Cierro y cierro. Y ahora, para terminar, uno a esa tercera cadena del inicio con un punto deslizado. Entonces retiro el marcador y debo de contar para verificar. Debo de tener 18. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Quiere decir que me equivoqué. Entonces, en vez de este sería el quinto, ¿no? Entonces tengo que agregarle uno más. No es el último. Tengo que tejer en el 3 puntos altos. Y ahora sí, viene el último. Y como está, las 3 cadenas del inicio se completan. Entonces, donde comencé a tejer esas 3 cadenas,
ahí es donde se tejen los dos que me están faltando. 1 y 2. Vieron como siempre hay que verificar porque uno se puede equivocar, como me acaba de pasar a mí. Y ahora contemos otra vez. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Perfecto. ¿Qué resta? Resta ubicar bien la tercera cadena del inicio, picar en ella y hacer un punto deslizado para unir y cerrar esta ronda número 2. Pico, traigo la hebra y continúo pasándola por debajo de la lazada que tengo en el ganchillo. Así terminamos la ronda. Qué bueno que es cometer errores, ¿no? Como uno aprende de ellos y está genial. Para comenzar con la tercera ronda, hacemos 3 cadenas al aire que cuentan como punto. 2 y 3. En el siguiente voy a tejer un punto alto. Tomo lazada, pico en el siguiente, me quedan 3, cierro 2 y cierro 2. Y ahora voy a repetir la siguiente secuencia 8 veces. Voy a tejer un punto alto en el siguiente punto, cierro y cierro, y en el siguiente hago 2 puntos altos juntos. O sea, voy a realizar un aumento. Pico en el siguiente y hago un punto alto, cierro 2, cierro 2 y en el mismo pico y hago el segundo, cierro 2 y cierro 2. Esta sería una vez de la secuencia que les digo. Tejo 1 y tejo 2 juntos. Hagamos la segunda. En el siguiente pico y hago un punto alto y en el siguiente hago un aumento. Tejo un punto alto y en el mismo el segundo punto alto. ¿Se entiende, verdad? Vamos a repetir esta secuencia 8 veces en total. Hicimos 2. Vamos otra vez. Pico en el siguiente y hago un punto alto y así repito hasta cumplir con esas 8. Así que vamos a avanzar y nos vemos ahí. Bueno, acá estamos, llegamos al final. Antes de cerrar, contemos. Debo de tener un total de 26 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26. Perfecto. Ahora estamos en condiciones de cerrar. Hacemos un punto deslizado uniendo con esa tercera cadena del inicio para terminar. Perfecto. Y ahí terminamos con nuestra ronda número 3. Para comenzar con la ronda 4 vamos a hacer 3 cadenas para tomar altura que cuentan como punto y vamos a repetir 8 veces la siguiente secuencia. En el punto siguiente tejo un aumento, 2 puntos altos juntos. 1
y 2. En el siguiente también voy a hacer un aumento. Dejo un punto alto y picando en el mismo punto el segundo. Y en el siguiente un punto alto solo. O sea, la secuencia es 2 aumentos, un punto alto solo. Esto lo voy a repetir 8 veces en total. ¿Lo ven claramente? Vamos a repetir todo y nos encontramos allí al final. Bueno, acá estamos. Repetí 8 veces, me resta tejer en este último punto que ven acá 3 puntos altos. 1, 2, 3. Esto es para mantener el mismo dibujo, ¿sí? En total debo de tener 44 puntos altos, así que contemos para verificar. No es una pérdida de tiempo, ¿sí? Es la mejor manera de saber que estamos haciendo las cosas bien. Y si llegamos a cometer un error, lo podemos solucionar en el momento y evitar pérdidas de tiempo futuras. Perfecto. 44. ¿Qué resta hacer? Resta ubicar la tercera cadena del inicio, picar en ella y cerrar esta ronda tejiendo un punto deslizado. Si llegaron hasta aquí, no se pierdan la segunda parte de este tutorial, así que activen la campanita para recibir la notificación y ya que están, suscríbanse si todavía no lo hicieron. Nos vemos en la que viene y como siempre les digo, anímate a crear, teje tus sueños. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones.